Clubes como Manchester City, Paris Saint-Germain o Chelsea no son los únicos nuevos ricos que ha tenido el fútbol. Ha habido muchos más. El problema es que lo fueron solo por un ratito. Su nombre es Suleiman Kerimov. Es compadre de Vladimir Putin y tiene más dinero que Roman Abramovich. Se dedica literalmente a producir oro y, como todo oligarca, a lavar dinero, arte en el que es reconocido como uno de los mejores del mundo. Kerimov nació en la República de Dagestán, al mero sur de Rusia, y en enero de 2011 compró al equipo de esta zona, el Anshy Makashkala. Inmediatamente antes de que cerrara la ventana invernal de transferencias, el recién ascendido equipo alcanzó a fichar, entre otros, a Diego Tardelli, goleador de la Serie A brasileña un año atrás, y a Roberto Carlos, que tenía 37 años y andaba en el Corinthians cuando se sacó la lotería rusa. Con ellos, el Anshy se salvó por apenas 3 puntos de volver a segunda división. La idea era clasificar a la Champions League y para ello, el magnate ruso fijó un presupuesto de 230 millones de euros y le dio la dirección técnica a Roberto Carlos, que fungió brevemente como jugador-entrenador hasta que fue reemplazado por Gus Hiddink. Anshy fichó al mejor futbolista del PSV, el extremo húngaro Balázs Chuchak, a la estrella rusa Yuri Shirkov, que estaba en el Chelsea, y a Samuel Eto'o, un año después de que ganara la Champions League con el Inter de Milán. ¿Cómo lo convencieron de ir a morirse de frío a Makashkala? Fácil, le pagaron 21 millones de euros anuales para convertirlo en el futbolista mejor pagado del planeta. El Anshy solo pudo quedar quinto lugar en aquella temporada 2011-2012. No entraron a la Champions, pero sí a la Europa League. El equipo fichó entonces al mediocampista del Real Madrid, Las Diarra, y a la figura del Shakhtar Donetsk, Willian. Llegaron a octavos de final de la Europa League, donde fueron eliminados por el Newcastle United. Alcanzaron la final de la Copa Rusa, que perdieron en penales con el CSKA Moscú. Y en la Liga quedaron terceros, otra vez insuficiente para clasificar a la Champions League. Kerimov se hartó y luego de apenas 2 años y medio al mando, decidió descapitalizar al equipo. Puso a la venta a todos los jugadores. Como consecuencia, el Anshy quedó último lugar y descendió. Años más tarde, en 2022, el club desapareció en el peor de los olvidos. Fernando Sanz, exfutbolista del Real Madrid e hijo del entonces presidente del club, se hizo, no pregunten ahora cómo, presidente del Málaga tras haberse retirado del fútbol. La situación económica del equipo estaba fatal y Sanz encontró comprador en Qatar, concretamente el primo del emir. Esto ocurrió en 2010, un año antes de que su primo comprara al Paris Saint-Germain. Bien, con la inversión qatarí llegaron jugadores que nunca habrían ido a Málaga más que de vacaciones. Julio Baptista, Martín de Michelis, Salomón Rondón el primer año, Ruud van Nistelrooy, Joaquín, Diego Bonanote, Jeremy Tulalán, Nacho Monreal y el fichaje estrella Santi Cazorla en el segundo año. Además, llegó Manuel Pellegrini, recién despedido del Real Madrid, y apareció un chico salido del Valencia llamado Isco Alarcón. Entre todos, alcanzaron el 4º puesto de la liga y con ello el boleto a la Champions League. Para reforzar al nuevo rico de la Liga Española, se unieron Javier Saviola, Diego Lugano y Roque Santa Cruz. En la Champions League, el Málaga llegó hasta semifinales. Bueno, no, increíblemente los echó el Borussia Dortmund con 2 goles en tiempo de compensación cuando tenían más que amarrado el cruce de cuartos de final. Todo muy bonito, pero el Málaga había vivido en ese tiempo solo una utopía. El primo del jeque no pagó ni el agua. El club fue sancionado e inhabilitado para jugar competencias UEFA. Se le escaparon todas sus figuras, descendió a segunda división, luego a tercera división y su dueño sigue sin pagar sus deudas ni por lo menos hacer el favor de vender al equipo. Las consecuencias de sus 2 años de gloria le han salido demasiado caras al pobre Málaga. Si sus dueños así lo quisieran, el Wolfsburg sería uno de los clubes más
poderosos de Europa. Saquen a Newcastle, Manchester City y Paris Saint-Germain de la ecuación y no van a encontrar a un dueño en el mundo con más recursos que Volkswagen. Pero mantener un club de fútbol que aspire a ganarlo todo es demasiado caro y la super automotriz alemana lo único que quiere es tener un equipo más o menos competitivo para entretener a sus empleados 2 veces a la semana. Pero no siempre fue así. Hubo unos años en que el Wolfsburg parecía dispuesto a que la Bundesliga dejara de ser una aburrida competición sin nadie capaz de mirar a los ojos al Bayern Múnich. Empezó en 2003 fichando a la figura de River Plate por la que toda Europa se peleaba, Andrés de Alessandro. No salió bien. Así que cambió de estrategia en 2007, fichando a 2 delanteros no tan caros y que rindieron majestuosamente, el joven bosnio Edin Dzeko y el brasileño Grafich. Esa temporada, el Wolfsburg pasó de pelear el no descenso hasta la última jornada a conseguir un, para ellos, súper histórico 5º puesto. Entonces, en 2008, decidieron reforzar la defensa con el fichaje más caro en la historia del club. 14 millones de euros pagaron por el campeón del mundo Andrea Barzagli y, sin que nadie lo pudiera anticipar, el Wolfsburg ganó la Bundesliga. Fue entonces cuando la Volkswagen empezó a emocionarse. Fichó a Diego, que fracasó en la Juventus, pero había triunfado en el Werder Bremen. Obafemi Martins, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Simon Kjær no fueron suficientes, así que Volkswagen apretó el acelerador en 2013 y fichó a Kevin De Bruyne, 22 millones de euros, y al recién ganador de la Champions League, Luis Gustavo, 16 millones. Además, en 2014 integró al flamante campeón del mundo André Schürrle, 32 millones de euros. En ese tiempo, el tercer fichaje más costoso en la historia de la Bundesliga. Con ellos, el Wolfsburg venció al Borussia Dortmund en la gran final de la Pokal, en el que fue el último partido de Jürgen Klopp. Y además, quedó subcampeón de la Bundesliga. Al año entrante, tuvieron que vender a Kevin De Bruyne, pero pagaron 43 millones de euros por Julian Draxler, récord del futbolista más caro en la historia de la Bundesliga, que se mantuvo 4 años hasta que el Bayern fichó en 2019 a Lucas Hernández. El Wolfsburg avanzó a cuartos de final de la Champions League. Tenía contra las cuerdas al Real Madrid. Y ya saben qué pasa cada vez que el Madrid toca las malditas cuerdas. En fin, el Wolfsburg era una realidad. Nada podía frenarlos camino a convertirse en una alternativa al Bayern si mantenía esos niveles de inversión. Bueno, de hecho algo los frenó. Justo ese año, 2015, se ventiló el fraude del siglo. Volkswagen hacía trampa para ocultar la emisión de contaminantes de sus vehículos. Sus acciones se desplomaron al punto de que la empresa perdió el 46% de su valor y se vio obligada a reconsiderar, tal vez para siempre, su política de alegres gastos en su equipo de fútbol. Gazprom es la productora de gas número 1 del planeta y es propiedad del gobierno ruso. En 2005, Gazprom compró un equipo que hasta entonces había sido siempre pequeñito, el Zenit de San Petersburgo, que se llamaba Zenit Leningrado en tiempos de la Unión Soviética y que limitaba sus aspiraciones anuales a tratar de no descender. Cuando la URSS desapareció, Leningrado recuperó su nombre, San Petersburgo, y el Zenit estaba tan mal que descendió en el año inaugural de la nueva liga rusa. Obviamente, con la llegada de Gazprom al Zenit, el equipo se transformó inmediatamente en el club más poderoso y total dominador de Rusia. El primero en llegar fue el prestigioso entrenador de la selección de Países Bajos, Dick Advocaat. Su primer gran compra fue Anatoly Timoshchuk del Shakhtar Donetsk, que costó 15 millones de euros. Con el ucraniano como capitán y la joya de su cantera, Andrei Arshavin, consiguieron la Europa League en 2008 a 3 años de la llegada de Gazprom. Para entonces todo el mundo ya estaba asustado con el nuevo gigante que encima se reforzó con el portugués Dani, el jugador más valioso de la liga rusa las 2 últimas temporadas y que costó 30 millones de euros para destrozar el récord de jugador más caro en la historia de la Premier League. El Zenit venció al Manchester United en la Supercopa Europea y Dani ganó el MVP. Al año siguiente llegó Matej Kezman del Paris Saint-Germain, luego el defensa central Bruno Alves del Porto, 22 millones de euros. A continuación, Domenico Criscito, lateral izquierdo de la selección italiana, y al final, en 2012,
Zenit nos congeló a todos cuando desembolsó 80 millones de euros por Hulk del Porto y Axel Witsel del Benfica, el equivalente a 109 millones de euros en la actualidad. Para entrenarlos, se trajo a Luciano Spalletti. El objetivo era asaltar de una vez por todas la Champions League, pero al Zenit le tocó Real Madrid y Juventus en el grupo y no fue posible. Desde entonces, lejos de seguir peleando en el mercado con los grandes equipos europeos, el Zenit se ha conformado con comprar lo suficiente para seguir siendo campeón ruso, pero paró de gastar como si no hubiera mañana. Así va nuestra carrera de canales pobres que aspiran a ser ricos, llegando a 500,000 suscriptores. Sácame por favor de la mediocridad de la media tabla y suscríbete al canal. Esta es la historia de cómo un maldito divorcio arruinó cualquier interés por la Ligue 1. 2011 fue el año del auge ruso en el fútbol. Mientras Suleiman Kerimov adquiría al Anshi y el Zenit gastaba como endemoniado, Dmitry Ribolovlev compraba al Mónaco. Hasta entonces había sido propiedad de la familia real y estaba hundido en la segunda división francesa. Con jugadores como Lucas Ocampos, Valeri Germain y Yannick Ferreira Carrasco, el club ascendió sin problemas y a continuación su dueño invirtió 160 millones de euros para competir con el Paris Saint-Germain, que llevaba 3 años de haber sido comprado por Qatar. El Mónaco gastó más dinero que el club parisino, que en aquella temporada incorporó a Edinson Cavani, Lucas Digne y Marquinhos, mientras el Mónaco echó la casa por la ventana con Radamel Falcao, James Rodríguez y Joao Moutinho. El cuadro del Principado, recién ascendido, acabó subcampeón, solamente a 9 puntos del PSG. Y aquí es cuando abruptamente para la prometedora historia de una liga francesa apasionante con 2 potencias millonarias luchando de igual a igual. Elena Ribolovleva, la ex mujer del dueño del Mónaco, al que acusó de infidelidad serial, fue acreedora, cortesía de la Corte de Ginebra, de 4.200 millones de euros, o sea, 100 veces más de lo que costó James Rodríguez, que por entonces era el fichaje más caro en la historia de la Ligue 1. A partir de ese momento, el Mónaco se vio obligado a darle un giro a su modelo de negocio. Tuvo que empezar a hacer eso mismo, un negocio. 3 años después del divorcio, en 2017, el equipo ganó la liga y jugó semifinales de la Champions League con Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Radamel Falcao, etc. Inmediatamente se desmanteló y los vendió a todos. El Mónaco se había especializado en vender, no en gastar, y mucho menos en ser una amenaza para la aburrida supremacía del Paris Saint-Germain. Augusto César Lendoiro, presidente del Real Club Deportivo La Coruña, era un genio a la hora de negociar con agentes, atraer inversionistas y pedir préstamos. Esas cualidades le permitieron a su siempre modesto club ser a lo largo de 12 temporadas uno de los 3 protagonistas de la Liga Española. El equipo ascendió a primera en 1991. En 1992 fue capaz de fichar a Bebeto del Vasco da Gama y a Mauro Silva del Bragantino, futbolistas que 2 años después serían campeones del mundo con Brasil y que en aquella temporada llevaron al Depor a un sorprendente y más que meritorio 3er puesto. Al año siguiente se les unió Donato del Atlético de Madrid. Esa temporada el Depor pudo ser campeón. Debió ser campeón, pero perdió el campeonato en la última jornada jugando en casa contra un Valencia que no se jugaba nada y fallando el penal del título en el minuto 90. Un año después, el Super Depor por fin consiguió salir campeón en la Copa del Rey, en la que el equipo dirigido por Arsenio Iglesias venció y pudo vengarse del Valencia. En Liga quedaron otra vez subcampeones, aunque con menos dramatismo. En 1996, el Depor se trajo del Palmeiras a 2 figurones, Rivaldo y Flavio Conceição. El equipo acabó en 3er lugar de Liga. A continuación, Lendoiro tuvo ojo para fichar a cracks como Dialmiña y Roy Mackay, que ahora sí le dieron el ansiado título de Liga al cuadro gallego en el año 2000. El campeón entonces se reforzó con Diego Tristán y Juan Carlos Valerón, entre otros destacados futbolistas españoles que le dieron un subcampeonato más de Liga. Al año entrante fueron subcampeones de nuevo, pero ganaron la Copa del Rey más recordada de la historia, en cancha del Real Madrid
contra el Real Madrid y el día del centenario del Real Madrid. En 2003, el Deportivo quedó tercero en la liga y en 2004 otra vez tercero, aunque lo histórico de aquel año fue que el Depor avanzó hasta semifinales de la Champions League. Pero todo por servir se acaba. A partir de ese momento, al Lendoiro se le acabó la magia. Los tiempos cambiaron y el modelo del Depor no fue sostenible. Se hundió en lo más profundo, cayó más bajo que nunca y ahí sigue atorado en tercera división por cuarta temporada consecutiva. El siempre modesto Parma ascendió a la Serie A por primera vez en su historia en 1990. Fue entonces cuando Parmalat, que solo era patrocinador del equipo, compró al club e invirtió en él lo que se esperaba de la lechera más grande del planeta. En su temporada de debut quedaron sextos con Claudio Taffarel y el delantero sueco Thomas Brolin y se clasificaron a la Europa League. En su segunda temporada en la élite, el Parma le quitó la Copa Italia a la Juventus, su primer título. Al tercer año llegó Faustino Asprilla y vencieron al Antwerp de Bélgica en la final de la Copa Europea de Ganadores de Copa, la Recopa se llamaba, y por si fuera poco, quedaron en tercer puesto de la Serie A. A la cuarta temporada llegó Gianfranco Zola y le ganaron la Supercopa Europea al todopoderoso Milan y volvieron a jugar la final de la Recopa Europea, misma que perdieron contra el Arsenal. La quinta temporada fue tremenda. El Parma venció a la Juventus en la final de la Europa League, 2-1 marcador global, y semanas después cayó ante la propia Juve en la final de la Copa Italia. Sexta temporada, debuta un joven portero llamado Gianluigi Buffon. El Parma además ficha a Christos Stoichkov y a Fabio Cannavaro. Séptima temporada, llega Carlo Ancelotti al banquillo. El Parma se refuerza con Lilian Thuram y Hernán Crespo. Sale subcampeón de la Serie A 96-97 a solamente 2 puntos del Scudetto. Octava temporada, nada que destacar. Noveno año, llega la Brujita Verón y el Parma vence a la Fiorentina en la final de la Copa Italia, además de triunfar sobre Olympique Marseille en la final de la Europa League. Temporadas 10 y 11, se unen Burrito Ortega y Pelado Almeida al Trabuco. Año 12 y último, el Parma derrota a la Juventus en 2002 y gana su tercera Copa Italia. Año 13, maldito el número, Parmalat colapsa. No es una bancarrota cualquiera. Se trata de la quiebra más millonaria en la historia de Europa. Récord que se mantiene incluso hasta nuestros días. El Parma, sin Parmalat, dejó de pelear para siempre con los grandes de Italia. Cambien Parmalat por Cirio, Parma por Lazio y los nombres de algunos protagonistas y prácticamente tendrán la misma historia. Aquí el hombre clave se llama Sergio Cragnotti, una mezcla entre Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi, pero a la italiana. La Lazio, que nunca había sido un club económicamente poderoso, fue adquirida por este magnate italiano en 1992, que inmediatamente fichó a la superestrella inglesa Paul Gascoigne. En 1996 lo sustituyó con Pavel Nedved. En 1997 trajo a Matías Almeida y a Roberto Mancini. Con ellos, más otros como el portero Luca Marchegiani, el canterano Alessandro Nesta, los balcánicos Vladimir Jugovic y Alen Boksic, lograron alzar la Copa Italia en 1998, la primera en 40 años. Pero no era suficiente. La temporada siguiente fue cuando realmente Cragnotti fichó como si se fuera a acabar el mundo. Compró en un mismo año a Dejan Stankovic, Sergio Conceição, Iván de la Peña y Ricardo Arjona, mismo que algunos insisten en llamar Fernando Couto. Por si fuera poco, también llegaron Marcelo Salas y el fichaje más caro en la historia del calcio, Christian Vieri, que rompió el récord que se había establecido un año atrás cuando Ronaldo llegó al Inter de Milán. La Lazio tenía sin dudas el mejor plantel del mundo. Ganó la Recopa Europea, ya saben, la Copa de Ganadores de Copa, y perdió el liderato trágicamente en las últimas jornadas de la Serie A para quedar otra vez subcampeón. Fichó entonces a 3 argentinos más para su medio campo: Néstor Sensini, Diego Pablo Simeone y Juan Sebastián Verón. Y ahora sí, misión cumplida. Campeón de la Serie A y doblete porque también ganaron la Copa Italia. Ahora iban por la Champions League y se reforzaron con Angelo Peruzzi, portero de la selección italiana, Claudio El Piojo López y otra vez
el fichaje más caro en la historia del fútbol. Hernán Crespo, 57 millones de euros. Para que se hagan una idea, la cifra siguió siendo el récord de la Serie A hasta que 16 años después la Juventus fichó a Gonzalo Higuaín. La Lazio fracasó en la Champions League, pero Cragnotti siguió gastando alegremente. Gaisca Mendieta, Stefano Fiore, Jaap Stam, y fue entonces cuando se acabó el largo espejismo. En 2002, Cirio, compañía de salsa enlatada, cayó en bancarrota poquito antes que Parmalat. Cragnotti fue a dar a la cárcel y la Lazio no volvió a gastar en fichajes. Es increíble, pero pasan los años, la inflación y todo eso, y los 7 fichajes más caros en la historia del equipo siguen siendo los de aquellos lejanos años. Si en este video hablo de equipos pobres que fueron ricos y dejaron de serlo, en este otro hablo de aquellos que eran pobres, se hicieron ricos y siguen siéndolo. Visítenlo, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.